comenzamos. Hola, hola mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles su servidora Berenice Sam se complace en traerles un tema más con una gran invitada y sobre todo en un gran y maravilloso espacio. Musa nos abre sus puertas, pero sobre todo hoy la invitada nos abre desde su conocimiento. ¿Cómo se encuentra hoy, doctora Vanessa Santiago? Cuéntenos. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, nos están viendo desde esta maravillosa plataforma, ¿verdad? Claro. Que nos permite comunicar, nos permite también interactuar, sobre todo pues con las personas que son nuestras seguidoras, que nos conocen y que hablamos sobre temas importantes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que no solamente con los niños, sino de niño a adulto, ¿no? Claro, sí, está bueno el tema. De verdad, compartan este programa. Lo vamos a subir en un momento a YouTube y ustedes pueden compartirlo y buscar toda la información. Pero precisamente introyectos de padres en hijos. En hijos. ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué fuerte! Y nos podría ir hablando un poco del tema y ahorita vamos a dar la información también de la doctora y desde dónde se especializa. Le damos el tiempo. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar con este gran tema y haciendo una definición. Los introyectos son todas aquellas, como bien dice, intro dentro, ¿no? Entonces, aquellas internalizaciones que hacemos con respecto a las creencias que tiene papá y mamá. Entonces, cuando nosotros somos niños, pues somos como esponjitas que vamos absorbiendo. Y fíjate que hoy en día se preguntan, ¿me parezco a papá o a mamá? Y eso habla de la genética. Recordemos que 23 cromosomas son de papá y 23 se vuelven 46 y entonces tenemos rasgos tanto de papá como de mamá. Fíjate, hoy en los estudios, ¿no? Los estudios científicos también nos dicen que el comportamiento humano no es necesario que vivas con papá o con mamá, vas desarrollando porque ya traes en los genes. Wow. Pero aquí es donde debemos identificar la diferencia. Un introyecto no es algo heredado. Un introyecto es algo aprendido de familia que tiene que ver con esas creencias o de cultura o social. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Chiapas que vivir en Monterrey. Cierto. Y en ese sentido, ahí es donde vamos a ir platicando por qué los introyectos son tan importantes. Fíjate, la educación en Chiapas es una por el modelo y en la cultura de vida. Y si te vas a Monterrey, es otra cultura. Lo pongo así porque, fíjate, aunque Chiapas está cerca con Belice, ¿no? Sí, claro, que es otro país, que estamos en otra cultura, Nuevo León está cerca a Estados Unidos, la frontera. Cierto. Y entonces ahí encontramos el inglés, la moneda, por lo tanto la ideología es distinto y la ideología en el sur es distinto. En terapia nosotros tenemos que hacer toda esta valoración para poder identificar qué es lo que está pasando con los niños. Porque dicen, imagínate, hablamos de la cultura, pero después nos vamos al estatus de la familia. Si la familia es de bajo recurso, vamos a identificar los accesos que tiene. Si la familia es de alto recurso, también vamos a identificar. No es que sea mejor o peor, simplemente que vamos teniendo ideologías distintas. Es decir, también interviene, fíjate, otro factor importante, la cosmovisión que tenga la familia y la religión. Porque si yo estoy muy enfocada en la religión, entonces mis creencias van a ser religiosas ante una situación que difícilmente o que de fácil acceso puedo mejorar, puedo interrumpir también. En la consulta, fíjate, voy a poner un ejemplo. Si en la cultura me enseñan a mi niño que no debo llorar y debo ser fuerte, entonces dicen, las niñas sí pueden llorar, los niños no pueden llorar. Entonces, siendo niña, ¡ay, no! Ya hasta haces berrinche y todo. ¿Por qué? Porque, muy bien, lloraste. Y el niño, aunque tiene ganas de llorar, dice, papá dice, los niños no lloran. Y entonces el niño se traga el llanto y ahí se queda. Y entonces va armando lo que nosotros le llamamos una coraza. La coraza ante las emociones que no son validadas, porque en esa cultura papá dice que no se llora. Y entonces el niño lo aprende. Eso no es hereditario. Porque luego los papás dicen, bueno, entonces no llora porque es igual que su papá tampoco llora.
Digo, O bueno, no expreso emociones porque soy igual que mi papá, ¿no? ajá, no, eso no es heredado, eso es cultural aprendido. y eso se llaman introyectos. No sé si va quedando claro. Sí, claro Y que entonces vamos como identificando en el andar de los niños qué comportamientos van teniendo y si estos comportamientos son funcionales o no, porque no hablamos de que esté mal ni bien, hablamos de que funcione. Las creencias, fíjate, no es que sean malas, son buenas, porque si no, pues entonces cada quien haría lo que quiere. Las creencias son funcionales hasta cierto momento. Claro. ¿Por qué son buenas las creencias? Yo le pondría así, ¿no? ¿Por qué son buenas las creencias? Bueno, porque cuando somos niños necesitamos hábitos, necesitamos empezar a reconstruir lo que comúnmente decimos mi yo. Necesitamos como información para saber qué me gusta y qué no me gusta. Sí. Y aún así, fíjate, en la familia, cuando son 5 hermanos, 4 hermanos, cuando somos varios, si te das cuenta, cada uno tiene una personalidad distinta, aun cuando seamos del mismo papá y de la misma mamá, hasta la forma de pensar. Claro que sí. Y ahí se gestan estos, pues estas creencias, estos introyectos que vamos teniendo, ¿cuándo empiezan a dejar de ser funcionales? Esa sería la segunda pregunta. Ah, ok, interesante. O sea, ¿cuándo? Y cuando somos niños, funcionan porque si mamá dijo, ordena tus cosas, el niño va y ordena sus cosas. Hay niños que no ordenan sus cosas y entonces dice mamá, si tú no ordenas las cosas, no vas al cine. Entonces el niño va todo así y va, pero al final ordena las cosas. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un mandato y ese mandato es de mamá o de papá. Pero llega un momento en que nosotros le llamamos la preadolescencia o adolescencia, que viene la etapa de la crisis. ¿No? Sí, se etapa de muchos duelos. Y en la etapa de crisis, bueno, fíjate que yo no hablé de duelos antes, pero todo el tiempo también estamos viviendo duelos, ¿no? Cuando llegamos en la crisis, pues la adolescencia quiere decir carecer de. O sea, no tengo una identidad. La identidad que tenía era de mamá o de papá. Por eso es que dicen, ay, es que es tan buen niño, todo lo que le digo lo hace. Y los papás generan una crisis cuando el niño empieza en la adolescencia, porque es que antes se obedecen todo y ahora es terrible, es terrible. No, no es cierto, es que el niño ya a los 8, 9 años se cree que genera una conciencia. Científicamente ya hay un nivel de conciencia donde el lóbulo frontal por lo menos ya identifica que ya no está con mamá, que ya tiene una capacidad propia, que ya puede elegir su vestimenta, que ya puede. Hay comer, niños, que todo, ¿no? Fíjate que hay niños que desde los 3 años ya lo hacen por sí mismos, pero es una imitación. De papá y mamá. De papá y mamá, que ven quién es más independiente, menos independiente, y empieza a ejercer como su propia convicción. Pero ya después de los 9 ya hay una conciencia. O sea, cronológicamente en el cerebro ya hay una independencia y hay una ruptura en identificar, este es mi cuerpo, esto me pasa, ¿no? Y déjame decirte que esto es súper importante porque si te das cuenta en las escuelas hay programas de prevención a la violencia o de prevención al abuso sexual, porque el niño a esa edad ya puede darse cuenta, ya puede identificar que sí lo abusaron o que no lo abusaron. Antes no, porque no quiero decir que no en todos, se puede confundir y todavía no tiene el criterio suficiente para decir, sí me pasó esto. Sí, claro. No es que no le haya pasado, que ese es otro tema, ¿no? Pero todavía está a cargo de mamá o de papá. Es como más emocionalmente dependiente. Sí. Cuando llega la adolescencia, se da la crisis y entonces el niño empieza a dejar de ser niño para empezar a buscar su adolecer. ¿Qué me duele? Me duele acá. Y si te das cuenta, todos los que tienen hijos, los niños, es una metáfora. Dicen, me duelen las piernas. Los niños que empiezan a estirar. Sí. Hay niños que empiezan a embarnecer y después, ¡pum!, crecen. Sí. ¿No? Eso es la crisis. La crisis no solamente es psicológica, hay algo que nosotros, o por lo menos algunos nos basamos, ¿no? En algo que se llama esferas de la vida. Y las esferas de la vida yo por lo menos la divido en menos de 6 partes. La emocional, la psicológica, la social, la familiar, la económica, la cultural. Todas esas esferas, fíjate, en el niño van a cambiar en esa adolescencia. Porque antes por lo menos mamá le decía, mira tu amiguito,
tu amiguito. Y mamá formaba como su círculo de amiguitos. Y el niño decía, ay, es que no me cae mal. No, es tu amigo. Ajá, y mamá como que tiene una inflexión, ¿no?, con respecto al niño, porque hay un mandato. Y el niño que no quiere, pues ahí más o menos se hace de amiguito del que dice mamá. Pero ya cuando llega a la adolescencia, dice, es que a mí me cae mal ese niño. Y entonces ahí rompe con él y él empieza a buscar un grupo al de pertenencia. Y ese grupo al de pertenencia, que ya hablamos de grupo, pues obviamente va a traer una psique distinta y va a traer unos mandatos distintos. Y entonces, fíjate lo que pasa en el consultorio. Cuando llegan los preadolescentes o adolescentes al consultorio, claro, lo primero que yo les pregunto es, oye, ¿y cómo conociste a tu amiguito? Fíjate, esa pregunta para ellos es bien impactante. Y me dice, ¿cómo? Sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo elegiste a esta persona para que camine contigo en este momento? Y entonces cuando, o sea que yo lo elegí. Sí, tú lo elegiste. Y entonces te empiezan a platicar que muchas veces es por valores o porque coinciden con cosas. Ideología, ¿no? Sí, con claro. Cosas como el pensamiento, con cosas como colores, con cosas como gustos. Lugares, gustos. Y entonces el niño empieza a identificar que eso es realmente lo que él estaba buscando o lo que no estaba buscando. Y a partir de esas preguntas terapéuticas, el niño te dice si está bien o está mal o por qué se sentía así. Empieza a discernir. Sí, y es que fíjese, doctora, que hay algo bien interesante, ¿no? No elegimos dónde nacer, ni en qué familia nacer, y no elegimos tampoco, como había comentado, la religión, nos las imponen nuestras creencias, mejor dicho, nuestra familia. Pero ciertamente, como dice ahorita, cuando ya empiezo a despertar este pensamiento, me doy cuenta de que yo voy eligiendo, ¿no? Y desde dónde lo elijo también. Fíjate, si esa crisis no fue tan impactante en la adolescencia, llega a ser en la adultez. Qué padrísimo. Entonces, lo voy a retomar porque hoy hay un estudio científico, eso lo dijeron los psiquiatras, fíjate, eso salió la semana pasada, yo ya lo sabía, pero ya científicamente ya salió, ahorita no recuerdo la revista, que los psiquiatras dicen que derivado, esto es como una secuela de la pandemia, derivado de la secuela de la pandemia que estuvimos. En realidad fueron 5 años, pero así máximo 3 como encerrados. Esos 3 años los adolescentes no vivieron la socialización. Entonces, nosotros, si ponemos ahí en San Google, definición de ser humano, nos va a poner que somos entes sociales. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso de no socialización? Qué interesante. Porque nadie me lo había traído hasta este punto de vista hoy. Porque si te das cuenta, nosotros somos entes sociales. ¿Qué pasó en esos 3 años? Alguien decía, traía una secuela, el síndrome de la cabaña y muchas cosas, pero en realidad hoy los psiquiatras dicen, derivado de esto, o sea, esos jóvenes que no socializaron, pues obviamente van a desarrollar algo, porque es como no socializar más que a través de las redes sociales, que ahí vamos a encontrar 2 paradigmas, ¿no? El primero que pasa, con el que todo el tiempo está socializando a través de las redes, pero no quiere presentarse en físico, porque también los hay. Sí. Fíjate que hablo la primera vertiente. Los niños que tienen alguna patología o que tienen alguna enfermedad o que tienen alguna alteración física, biológica, les cayó de perlas el hecho de la pandemia. Porque aprendieron a socializar a través de una plataforma. Y porque en la plataforma, si te das cuenta, podemos alterar ahora muchas cosas, ¿no? Ya no es la foto así de que sonríes, ya si sales y se te queman tu rollo, ya se veló, ¿no? Ahora las plataformas traen, yo ni sabía, ¿verdad?, hasta distorsión de tu imagen. Sí, claro. O sea, ahora nos adelgazan, nos engordan, nos ponen caritas y cositas. Y entonces esa facilidad tienen estos niños que se sentían discriminados hacia afuera. Entonces ahora recurren a esta parte interna y se presentan mediante fotos donde ellos ya se pueden hasta poner como les gusta y ya no es necesario socializar afuera. Sí, claro. Esa es una parte. Fíjate, algunos niños que llegan al consultorio dicen, no, es que yo ya no quiero regresar nunca más al aula. O sea, yo desde la plataforma puedo sacar 10 y ya que ni me esté molestando mis papás, ¿no? Pero no quiero llegar a la parte de socializar. Desde aquí socializo muy bien.
Y además estoy en casa, estoy con todas las comodidades y pues desde acá puedo ser funcional. Sí. Fíjate, ese sería como un nicho. Vamos a ver en otro momento qué pasa con esos niños. Y por la otra parte, los niños que aprendieron a socializar a través de las plataformas se vuelve una adicción, porque ahí está, ¿no? Sí. Se vuelve una adicción y entonces vengo al mundo real y ¿qué crees? Que cuando voy a la universidad, voy a la preparatoria, pues no sé socializar. Entonces, muchos adolescentes llegan y dicen, es que no sé. O sea, como no me acepta, le digo, pero pues tú intégrate y saluda. Pues es que no me saludaron y desde que no me saludan, pues yo tampoco voy a saludar. Entonces yo me siento solo. Elijo sentirme solo. Pero no dicen eso, ¿no? No dicen, me siento solo. Y sí, entonces le digo, una victimización. Ajá. Y les digo, no, es que no estás solo. O sea, ¿qué pasa? Porque para poder socializar no es que a los 5 minutos ya vas a ser el mejor amigo, porque es como la idea. Ahora, fíjate, el tercer paradigma es, en esa temporada de la pandemia, ¿qué programas pasaban en televisión o en las diferentes plataformas para que vieran los jóvenes? Y entonces me identifico. Ahorita hay una distorsión bien grande en los jóvenes con esta parte de los... ¿Cómo se llaman? Las personitas que se caracterizan, sí. Los anime. Fíjate que la semana pasada fui a un evento de una persona que le dieron un doctor, que lo reconocieron, por cierto, en la UAP. Bravo. Y en esa fila, o sea, no es, yo quiero que veamos ese comentario, qué es lo que está pasando en la sociedad. Vi a muchos jovencitos vestidos como de Halloween. Sí, se compran sus trajes. Sus trajes y... ¿De qué lo venden? Y son muy padres, ¿no? O sea, a mí me encantan. Pero una cosa es que yo me vista... Y otra cosa que quiero hacer. Entonces, los veo en este evento. A mí me impactó. O sea, a lo mejor si tú quieres por relajo, pues sí, ¿no? Lo hago y viajarme acá, sí. Pero ya hacerlo un estilo de vida, o sea, ¿qué quiero ocultar detrás de ese traje? Porque eso es lo que me está diciendo. No puedo presentarme como en esta sociedad necesito disfrazarme para hacer esto. Esa sería mi primera hipótesis o la segunda hipótesis. ¿Realmente me estoy creyendo este personaje? Y entonces digo, a mí me encantan porque se ven bien bonitos, ¿no? Pero sí, claro, detrás de ese traje, ¿cuánto está sufriendo ese joven por no poderse presentar como una persona común? Entonces, creo que sí hay varias vertientes ahí de revisar, porque estos jóvenes que están así, yo no sé si en casa realmente los papás sepan que así salen los hijos, o salen bien vestidos, y en la escuela se tienen que hacer toda esa transformación para poder socializar. Sí, y es que algo que dice el doctor es muy cierto. Últimamente las redes sociales nos prestan a dejar de ser quien somos, ¿no? Fantaseamos con, a lo mejor, ¿cuántas veces no se ha visto en plataformas gente que presume ciertos estatus económicos que no lo tiene, ¿no? O ciertos prestigios o niveles de sociedad cuando no las tiene. Y hasta características físicas, ¿sí? Por ejemplo, y te digo, yo no sabía esto, que hasta te delgaza y te quita la panza, ¿sí? ¿No? O que te pone, no sé, digo, está bien que te pongan los filtros y todo, porque al final nosotros somos visuales y la gente nos mira, pero de eso a ya hacerme pasar por otra persona, ahí está la distorsión. Sí, y realmente apenas tuvimos el programa de dismorfia corporal con una gran invitada y hablaba de eso, de cómo se ha disparado las operaciones, los filtros, todo esto, las vestimentas de alguna forma, que ya traen como relleno de aumento, ya sabes, ¿no? Todo esto, para no aceptar realmente lo que somos, nuestra esencia bella. Pero fíjate que ahí está justamente esa distorsión de que yo creo que así me veo más buena, más bonita. Más aceptable, diría yo, ¿no? Pero esa es la distorsión, porque en realidad de enfrente, o sea, ¿cómo para qué se hizo eso, no? Y ahí tenemos artistas bien comunes, por ejemplo, esta señora Ninel Conde, era muy bonita sin cirugías. Sí, muy guapa. Y entonces la distorsión hasta dónde te invita, fíjate, a hacerte un autodaño, no solamente de manera física, porque ella cree que es físico, no, pero todo ese daño está en la mente, y creo que esa es la parte donde realmente tenemos que poner atención
el daño mental que podemos tener de lo que creemos que es normal. Y esos también son introyectos. ¿De quién me estoy alimentando para pensar que esto no es suficiente? O sea, porque yo no me siento suficiente por eso. ¿No? Sí, por eso es que recurro, fíjate, a una cirugía que parece muy fácil, pero que es realmente un tratamiento difícil. Sí. O sea, yo ya he tenido algunas consultantes que dicen, me voy a ir a tunear. Y yo les he preguntado, oye, ¿y eso es fácil? O sea, no, porque yo lo veo y así como se da. Desde comprar la faja, desde con quién ir. O sea, hay una serie de elementos que al practicarlos, o sea, te lastiman. Yo no sé, todas las que han sido mamás. Sí, claro. Hay una cirugía, yo no creo que las que no han sido mamás, si les han hecho cirugía de vesícula, de alguna, yo no sé si eso es bonito porque al final nos duele. Ahora imagínate tunearte, o sea, es un dolor y que lo voy minimizando con tal de ser aceptada. O sea, le digo, no, yo no me haría una cirugía. No. Mejor me pongo a correr, me llevo una buena dieta y busco, ¿no? Alternativas. Y también yo creo que en esa parte, yo los invito a todos, si estamos pasando por ese proceso, vayamos a terapia. ¿Okay? Porque como lo comento ahorita, ¿no? Es el introyecto de alguien me dijo que tengo que estar delgada, que tengo que estar muy bien a mis 40, en mi caso, ¿no? Que tengo que estar muy presentable, que tengo que, ¿quién dice, no? Y ahorita precisamente atrás de cámaras decía, ¿quién te hizo pensar así, no? Sí. ¿Estás pensando? Y es el círculo, ¿no? Es el círculo social, o sea, ¿a quiénes has elegido como amigos? Exacto. Y fíjate, porque antes te los elegía mamá, por eso ponían oye, que el amiguito acá, y a ver, invita. ¿Y por qué ya no le hablas al amiguito, no? Ajá, porque llegamos porque mamá pero llega el momento en que en ese de la adolescencia, empiezas a elegir y te equivocas y está bien, y muchos, ahí empiezan las elecciones hasta de pareja y te equivocas y el niño llora y todo, pero va aprendiendo y va teniendo una experiencia, hasta que llega a los 24 años, fíjate que es usualmente cuando la mayoría se gradúa de una licenciatura. Yo creo que la sociedad también ha sido muy permisiva en el sentido de que estudiale, todavía no madura el cerebro y ya quieres que trabajes. Y a los 24 años apenas ya tengo la vida resuelta, ¿no? Sí, o sea, apenas si estabas madurando tu cerebro ya sales y a trabajar. Y entonces por eso es que la sociedad tiene tanta carencia y no sabe ni qué elegir, porque en el lóbulo frontal, justamente, ¿no? El prefrontal, está la toma de decisiones. ¿Quién te dice que a los 24 ya puedes tomar decisiones importantes de la vida? Y anteriormente, a los 25, todo el mundo quería estar casado, porque también la dinámica de vida era llegar hasta los 60, máximo a los 80. Hoy tenemos un periodo de vida más largo, yo les digo de 120 años, lo cual nos permite ahora tener un gran avance. Yo pensando que va a llegar nada más a los 60. Sí, ya tenemos 120 años de vida. Entonces yo les digo, mira, llegas a los 80 todavía te da la oportunidad de pensar qué es lo que quieres hacer. De echar nuestra carrera, ¿no? ok. O sea, ya no corras, o sea, vive, aprende a vivir. Y lo que tenemos miedo pareciera ser es que es aprender a vivir, porque entonces todo lo tengo que hacer rápido, tengo que complacer a los demás, aparentemente complacerme, pero complacerte de que si tú eres suficiente con lo que eres. Claro. Ese es el problema, que me rodeo de personas pues que están igual de carentes que yo y pues claro, estamos buscando aceptación. Entonces imagínate un grupo de 10 chicos o de 10 chicas que internamente estén buscando satisfacer sus necesidades a través de la aceptación del otro. Sí. ¿Cómo están esos grupos? Y entonces pues por eso se ha disparado tantas situaciones irrelevantes en la vida, porque también ¿dónde está la orientación de los padres? Exacto. O sea, ¿qué papel están jugando los papás en ese momento? Pero es que si venimos a esto, doctora, yo creo que venimos introyectos, y si tendríamos que checar nuestra mochilita, les invito a abrirla y sacarla, sobre todo en terapia. Vayamos, no es malo ir a terapia, es reconocernos a nosotros mismos desde dónde me estoy moviendo, cómo estoy eligiendo. Y si lo que estoy eligiendo también es mío y no voy a ser un introyecto, ¿no? Fíjate que les propongo que hagamos o realicemos una actividad. Inmediatamente traigan una hojita. Claro que sí. Y vamos a apuntar cuáles son esas creencias. Mira, apúntale ahí. Yo voy a apuntar aquí. 5 creencias. 5 creencias, que mamá te dijo o papá te dijo que hasta la fecha tú las lleves a cabo. Y bueno, los que tienen hijos, ¿cuántos han repetido esta creencia con los hijos sin saber cómo para qué?
Sin Y saber. ejemplo, ahorita hay un buen chiste, no sé si lo has escuchado, justamente de los huevos cartón. Ajá. Ya hice un comercial. Ay, ¿no? En estas fechas que empiezan, ay, vamos a hacer el pavo, vamos a hacer el pavo. ¿No? Mientras ustedes están escribiendo ahí. Yo estoy aquí escribiendo, sí. Uh-huh. Y entonces, le voy a contar así chistoso para que más o menos entendamos a lo que quiero llegar. Un huevo le dice al otro huevo, no, yo te digo cómo se prepara. Ahora está el pavote, ¿no? Y lo rellenan y todo. Y entonces una vez que lo rellenan, dice, ya lo vamos a meter al horno. Y dice, no, porque viene la parte mágica. Y llega el otro huevo, ¡paz! Corta el pavote. Y los demás se quedan así. ¿Pero por qué lo cortaste? Porque así lo hacía mi abuelita. ¿No? Y el otro huevito que viene ahí, solo está viendo cómo están haciendo. Fíjate, cuántas generaciones haciendo el pavo, ¿no? Sí, claro. Y entonces dice, sí lo hacía la buena, ¿será que esa era la receta mágica? Está bien, vamos a meterlo. Y meten al horno el pavo, ¿no? Y casualmente ahí está la abuelita y entonces van por la abuelita. A ver, abuelita, cuéntanos, ¿por qué cortabas el pavo? Si ya estaba bien relleno y así bien bonito. Mijito, es que en esa época pues no teníamos horno. Y entonces el pequeño hornito que hacíamos pues tenía que caber. Y por eso lo cortábamos. Y fíjate, ellos ya pensando que será como la parte mágica del sabor. Ajá, lo que le iba a dar el toque. Ajá. Y entonces, ¿cuántos de nosotros repetimos cosas sin saber la historia? Claro, la profundidad de todo alcanzamos. Sí. Y entonces, ¿cómo? Nosotros todo el tiempo pensamos que era lo que le daba el sabor. ¿Por qué? Porque nunca me involucré en la cocina, nunca me involucré porque las cosas. Y a veces decimos, pásame la receta de la comida. Y no sabemos, yo creo que le pone ahí toque mágico. ¿No? Y no sabemos realmente por qué le ponía o por qué no le ponía. A lo mejor le ponía más sal para que no comieran tanto, porque no había más. Ok, pues yo tengo dos. Lo hablo desde mi historia, ¿vale? Dice, la Navidad se tiene que pasar en familia, ¿no? Es un introyecto que a su servidora y tristemente, a veces a lo mejor hasta lo he replicado, que la verdad lo elijo desde donde yo me permito, con quien yo elija. Pero fíjate, este introyecto es súper fuerte, te voy a decir, porque voy a abrir varias vertientes. Sí, claro que sí. La primera, ¿qué pasa si a ti te regalan un viaje a Japón en diciembre? Ahí que es el mero el 24, ¿no? Ay, eso no me lo había yo permitido pensar. ¿Qué pasa? Pues me voy. Pero si está muy fuerte el introyecto, ¿qué haces? No me voy. Y dejo esa oportunidad porque no me permite romper. Aún, me voy con culpa. Chéquelo, Ahí están los introyectos. O sea, ¿qué es un introyecto? Es algo que me incapacita, porque además si no me voy, mi pensamiento está, me hubiera ido. El debismo y el hubiera, ¿no? El hubiera. Y entonces si me voy, no estarán bien tristes porque no estoy ahí, ¿no? Y de todas maneras estoy dándole vuelta a una idea que no he roto por ese, o sea, que se llama introyecto, derivado a las creencias que me pusieron o me impusieron y que yo al final, ya como adulto, me lo tragué. Exacto. Y entonces ahora sí me hago responsable de ese introyecto. Y entonces ya me hago responsable de mi infelicidad o de mi catastrofismo, les digo, ¿no? Es decir, de mis ideas que tengo con respecto a algo que no puedo romper. Exacto. Y nos lleva más, ¿no? Nos lleva más. Pero ahí está. Ese mismo introyecto, a ver, ¿me lo puedes volver a repetir? La Navidad se tiene que pasar en familia. Fíjate, te voy a dar otra. La Navidad se tiene que pasar en familia. ¿Qué pasaría si en Navidad hay una pérdida de un ser querido? Pues, ¿cómo lo va a vivir la familia? Sí. O sea, ese es el peso, fíjate, tanto positivo como negativo. Sí, claro. ¿Cómo? Las Navidades se vuelven, ¿cómo crees? Catastróficas. Y entonces ya no quiero que venga la Navidad porque es volver a recordar un evento que me rompió, pero que además no resignifico. ¿Por qué? Porque está el dolor. Cierto. Sí, y por eso es que es tanta la nostalgia, porque no hay una resignificación de ese evento y de ese suceso que al final fue un introyecto. Y que si lo trabajamos como introyecto no va a doler.
Exacto. Hay otro fuerte, también lo voy a decir. Las mujeres cargamos con todo. Como todos los hombres son iguales. Ajá, algo así, ¿no? Parecido. Las mujeres cargamos con todo. Fíjate, ¿qué pasaría? Ay, ese ejemplo me encanta. Porque yo les digo, imagínense, o sea, desde ahí ese introyecto ya me está hablando no de ti, me está hablando de las mujeres. Y entonces yo ya hice muy rápido mentalmente el árbol genealógico. Y entonces yo te preguntaría, fíjate, oye, ¿lo mismo pasó con mamá? Sí. Háblame de cómo sufre mamá. ¿Cómo sufre mamá? ¿Cómo sufre mamá? Se violenta todo el tiempo. Todo el tiempo se violenta porque no se siente feliz en donde está, no se siente feliz en lo que hace, todo el tiempo se queja, todo el tiempo. Oye, ¿tú le has dado un regalo a tu mami? Sí. ¿Donde ella se pueda sentir merecedora? A lo mejor no me he permitido. ¿Tu mamá se siente merecedora? Yo creo que no. ¿Tú te sientes merecedora? Yo sí me siento merecedora. ¿No? Y entonces vamos haciendo preguntas. Pero entonces ahí quiero que te voltees, fíjate, así como estás, nada más voltea el rostro. ¿Para allá? Ajá. Y quiero que veas a mamá como no merecedora. ¿Como no merecedora? De todo lo que tiene y de todo lo que ha logrado. Me pondría muy triste que no se pudiera ver ella como no merecedora. Ándale. Ahora quiero que veas hacia enfrente y vas a ver del lado izquierdo. Okay. Ajá. Ahora quiero que la veas como todo lo que se ha merecido mamá. Ok. Me pongo feliz porque realmente sí se lo merece. Se merece todo lo que ha trabajado, todo lo que ha luchado, lo que ha pasado también, porque la ha llevado donde está. Ok, ve hacia adelante. Lo que te quiero mostrar es que atrás va a estar tu mamá. Y tú sí puedes mirar el área merecedora y el área no merecedora. Ok, tengo dos vertientes. Ok. ¿No? Ahí hay posibilidades. Ajá. ¿Sí? Párate, por favor. Ok. Ahora voltea y gírate. Me volteo y me giro. Ajá. Allá atrás está mamá. ¿Cómo la ves ahora cuando tiene estas dos posibilidades? Ahora intégralas. Ok. Las fusiono y creo que tiene elecciones. Las fusiono y las puedo ver desde la elección para dónde quiere ir. Ok. Ahora quiero que voltees. ¿Te puedes agachar un poquito, por favor? Como levantar lo que está en el piso. Ok. Ándale. Párate. Ok. Vuélvete a agachar. Ok. Quiero que mires tus pies. Ok, miro mis pies. Mira tus pies y las vas a ir tocando así, tus rodillas, hasta que te levantes. Ok. Ándale, voy sintiendo. Ándale. ¿Quién es esta mujer que está acá? Esta mujer soy yo. Y fíjate, atrás de ti hay una historia. Claro. Ya viste las dos posibilidades. Hay más posibilidades, pero ahorita vimos dos. Sí. ¿Qué otras posibilidades sí tiene esta mujer aquí en el presente? En este presente tiene todas las posibilidades. Esta mujer tiene todas las posibilidades. Pues me elijo desde las posibilidades, desde elegir lo que quiero cargar y lo que no quiero cargar y lo que puedo reconocer y no quiero reconocer. Ay, mira qué bonito que acabas de decir. Gracias, toma asiento. Gracias. Gracias, público. Fíjate que cómo ese ejercicio tan bonito. Sí, está bello. En realidad, a alguien que nunca ha visto nada bueno, le enseñas y si le dices, dime lo que no tienes, te va a enlistar y ahorita punto. Ahora date del otro. ¿Cómo? ¿Tengo que tener algo bueno? Pues hasta que no veas algo bueno no puedes voltear. Claro. Y cuando le dices aterriza, tócate. Esa es mi mamá, pero esta soy yo. Exacto. Ella está allá atrás y siempre va a estar. No la vas a quitar. Claro. Pero yo elijo estar acá enfrente y yo sí decido ver más posibilidades de las que ella no miró. Exacto. ¿No? Y entonces ahí, si te diste cuenta, es un ejercicio más bonito, no lo pudimos hacer así como muy bien, porque pues necesitaríamos otras personas, pero también le enseñas a que el hecho de que sea tu madre no significa que tengas que quedarte con esas creencias. Y ahí es donde, a ver, ¿cuál de estas creencias ya no es funcional? Déjala atrás. A tu mamá sí le funcionó, pero a ti ya no.
Y entonces desechamos creencias y ahora sí te digo, bueno, vamos a hacer una lista. Exacto. Anotemos, vamos a hacer una lista de las nuevas creencias que requiero para estar en este presente y en ese futuro. La Navidad, en mi caso sería, la Navidad se tiene que pasar donde yo elija, con quien elija y en la situación que elija. Bueno, así que se me sale que viaja a Japón. Fíjate que ahí te voy a hacer un paréntesis, porque no se tiene. Cuando ya estamos en tiene, deber y tener, es el resultado de un deber. Y los deberes son mandatos. Sí, de las creencias. De las creencias. Muy Entonces, bien. también tenemos que quitar eso. Vamos a quitarlo. Entonces, ¿cómo sería? Si lo aterrizamos en el presente. La Navidad, decido vivirla. Ajá. Porque, fíjate, hay personas que hasta se entristecen porque no tienen árbol. Ajá. Y la Navidad no es un árbol. Exacto. No, ahorita no entramos en esas creencias, pero si yo les digo, hazme una lista, de repente, ay, es que estoy triste porque no tengo árbol. O porque nunca me trajeron juguetes. ¿No? Y les digo, bueno, ¿qué es la Navidad para ti? Y empezamos a hablar de esas creencias. Digo, bueno, el árbol es una representación bíblica de la religión católica. Y me dices que tú no eres católico, entonces creo que no estamos siendo congruentes. La Navidad ¿qué es la Navidad? Es la representación gráfica en el área espiritual del ser que está dispuesto a hacer cambios no solo a sí mismo, sino con el prójimo. Esa es la Navidad. Por eso la Navidad habla de Dios y del diablo, ¿no? Es una metáfora. O sea, yo soy el diablo y yo soy mismo el Dios. ¿Quién es el diablo? Pues todas las cosas que, el rencor, el resentimiento, todo esto. Ajá. Y Dios o el ángel, pues todas las cosas bondadosas que hacemos. Pero al final nos regimos por nosotros mismos. Exacto. Entonces, si lo traducimos a la religión, bueno, ahí es otro tema, pero en la parte terapéutica hablamos de que aquí, cuando ponemos también estas dos contrapartes, es porque en el fondo tenemos miedo del castigo. Es que tengo miedo a que me castigue porque no voy a hacer esto. Entonces, por eso es que tengo que hacer algo para comprar el árbol, porque si no me va a castigar. Pues las personas sufren por un árbol, pero hay que identificar qué significa el árbol para ellos. Entonces, cuando tú les empiezas a explicar qué es el árbol, dicen, o sea, que yo podría ser el árbol. Pues sí, tú eres el árbol, tú eres... A los papás, sobre todo, les digo, mira, tú eres el árbol, porque tú eres abundancia, porque tú regañas a los hijos, tú los educas. O sea, cada esferita es lo que tú haces todo el año, no es simplemente en diciembre. Sí, claro. ¿No? El hecho de corregir a un hijo, esas son las esferitas. Y si tú la estrella, es que tú todo el tiempo estás enchufado. Todo el tiempo estás enchufado, dime cuándo estás desenchufado. No, pues no te puedes desenchufar porque dices, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar la casa, hay que pagar... bueno, esa es la estrellita. Entonces, todo el tiempo estás enchufado. A lo mejor todo el árbol lo desconectas porque te genera más luz, ¿no? Y pagarías más entonces, pero la estrella siempre está prendida. Claro. Entonces, cuando enchufamos es porque es un momento, pues, donde convivimos con toda la familia y toda la familia se reúne. Pero aunque no esté enchufado, tú vas a visitar a tu mamá, entonces lo mismo hacemos, nada más que ahora lo representamos mediante un árbol. Maravilloso. Y cuando vamos dando esta explicación, pues ya no soy tan malo. Entonces sería, la Navidad la vivo en familia y a veces no en familia. La Navidad la vivo en familia, aún a la distancia. O donde lo elija. Donde lo elija. Porque ¿a poco si te vas a China ya no es tu familia? No, sigue siendo, siempre va a ser. ¿No? Y entonces, cuando, fíjate, ya te cayó ahí el 20 y dices, ya comprendo. Y ya no hay culpa. Y entonces para la próxima, claro que me invita a China, pues me voy a China. Sí, y fíjate claro, cómo bajó el nivel de estrés. Claro. ¿No? Entonces, pero cuando lo platicas, trabajamos en esos introyectos y entonces le decimos a los hijos, mira, si tienes que irte a España, vete. Porque hay muchos hijos que pierden esas oportunidades porque sienten que van a dejar a la familia huérfana. Pues esos son introyectos. ¿No? Sí. Que hay que irlos ajustando a medida en que la psique va comprendiendo. Sí, ciertamente sí. Lo padre de todo esto es que precisamente con ayuda
terapéutica de profesionales, nosotros nos vamos dando cuenta qué herramientas tenemos y también desde dónde saberlas utilizar, porque pueden estar ahí, pero si no las sabemos aprender o manejar, pues de nada va a servir. Sí, y vas prendiendo chip, ¿no? Y ya, bueno, te llevas tarea y ya vas a hacer esto. Sí. Y a la siguiente sesión dicen, oye, ¿qué crees? Le traigo una noticia, ¿no? Decidimos que esta Navidad vamos a viajar y hacer esto. Y las familias empiezan a buscar su propia forma de vivir una Navidad, de vivir un año nuevo. Y la familia que tiene muchas las creencias arraigadas sufre. Sí. Porque siente, es que ya no me quiere, por eso se va, ¿no? Pero esos son introyectos de soledad, que cada quien va gestando. O como lo decía hace un momento, ¿no? Los platillos, que tiene que haber siempre no sé qué tales platillos, y que si no haces esos platillos, pues eres una persona floja. Sí, porque además es y laborioso, ¿no? Porque o sea, tienes que sufrir casi 3 días ahí para que el bacalao en 1 hora te lo termines. Y entonces eso fue, o sea, es tu sacrificio, ¿no? ¿Quién la cruz no, yo les digo, no, mis respetos a quienes cocinan, todo maravilloso. La verdad es que yo siempre lo he dicho, lo diré, la verdad es que yo no cocino, entonces creo que la manera de expresar el amor de las personas que les encanta cocinar, fíjate, es a través de la comida, ¿no? Y es maravilloso porque ¿cuánto tiempo de su vida pasan cocinando para que en 10 minutos te gustó tanto que ya te lo terminaste? ¿No? Y son formas, son expresiones de amor. Hay otros que nos gusta más arreglar, hay quien le gusta trapear, hay quien le gusta lavar los trastos. Son maneras de expresar el amor. Entonces, creo que cuando tú vas ajustando esto, dices, no, y valoras lo que cada uno hace, le das un lugar, le das un posicionamiento en tu estructura del amor. Y no como, pues, a ver quién cocina, ¿no? O Safo también, cuando dices, Safo, hay que él mismo cocine todos los años. También, y el que cocina, si tú le preguntas, pues va a decir, ya estoy harto de cocinar todos los años, pero no ve posibilidades. Porque, fíjate, también esa es una estructura. Yo les digo, a ver, ¿quiénes van a cocinar? Te comparto un poquito. En familia teníamos el hábito de que cada cumpleaños, pues obviamente la que cocina siempre es mamá. Sí, entonces, imagínate cada cumpleaños de todos, hasta de ella tenía que cocinar. Y estaba bien hasta que éramos niños. Pero un día nos pusimos a platicar y dije, oye, siempre estamos estresados, que límpiale, que ponle el mantel, que ponle acá, que ponle allá, la decoración. Oye, y mamá nunca se sienta a disfrutar ni el día de su cumpleaños. Y entonces dijimos, oye, pero ya todos trabajamos, ya todos somos exitosos, ¿no? Contratemos un chef. Y entonces, fíjate lo que hicimos. Cada cumpleaños, cada quien va a poner por lo menos 1,000 pesos, ¿no? Sí, claro. Y nos vamos a ir al restaurante que la persona quiera. Y eso fue maravilloso porque ya no estás preocupándote por quién va a limpiar. A ver, todos nos vamos y a donde la persona quiera. Entonces, le preguntamos, ¿dónde vas a querer tu cumpleaños? Ya todos se organizan, pero tú pides dónde. Claro. Entonces es maravilloso porque hasta tú mismo dices, y ya no te sientes así como, chin, pero ¿cómo van a pagar por mí? Porque también esos son introyectos. Sí, como te están preguntando, ¿no? Por eso preguntaba hace ratito, ¿te sientes merecedora? Y cuando te sientes, no, es donde tú quieras. Porque además, ya dijimos que a todos se les va a celebrar donde ellos quieran. Claro. O sea, si tú quieres lo más caro, está bien. Si tú quieres lo más barato, está bien. No importa. Todos estamos de acuerdo en eso. Claro que sí. Sí, la verdad está muy bueno el tema. De verdad, compártanlo. Vayamos a terapia. No tenemos que estar peleando con terapia, al contrario, nos ayudamos, nos reconocemos y nos vamos a querer de una manera más exquisita y desde una libertad también. Y sabes que cuando entramos al proceso de terapia, eso sí yo les digo. Desde que pisas aquí, ya no vas a hacer el mismo cuando salgas. Sí. ¿No? Y aparte ya no vas a llevar una cuota tampoco contigo. Sí, eso es lo bonito. O sea, una vez que tú pisas, ya no vas a querer regresar a lo mismo. Y eso te va a enseñar. Creo que también hoy nos da la posibilidad que la mayoría de las personas
ya están normalizando ir a terapia. Por lo menos los jóvenes Sí, les qué encanta padre. ir a la terapia. Y quienes sufren pareciera son los padres, porque los Sí. padres esperan así como Dice, que ya se está el revelando. psicólogo lo va a arreglar. Y resulta que cuando sale, pues no sale arreglado como el papá esperaba o deseaba. Y entonces, oye, ¿por qué mi hijo se empieza? Porque está independizando. Y los papás, Ya no no quiero te que la- se independice, ¿no? Sí, no. Porque los que tienen miedo son los padres a que los hijos sean independientes de manera emocional. Claro. Pero porque tienen ese miedo De dentro de introyectos. sus introyectos, ¿no? De que si es independiente me va a dejar. Ya no va a querer. Y ya no me va a querer. O va a tener otras prioridades. Porque también hay que pensar, fíjate, cuando un papá llega a consulta, yo le digo, ¿vienes como adulto, vienes como papá o vienes como pareja? ¿Qué es lo que quieres arreglar en tu vida, no? Claro. Si vienes como papá, escríbeme la lista de creencias que tú crees que debe ser un papá. Porque luego es que yo creo que soy un mal papá, porque no sé Sí, así, claro. ¿no? Y ahí hay que revisar qué para ellos es un mal papá. Y revisar esa estructura que traemos. Claro, está buenísimo. Padrísimo, padrísimo. Y así podríamos ir tocando más y más, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando llega a consulta, siempre les digo, cada uno trae una historia. Claro. Y esa historia se va reflejando con el paso de los minutos, de las horas en sesión, porque me va a hablar de tu historia. Y es muy curioso, pero cuando alguien te llama y dice que quiere sesión, hasta casi se crea una historia en su cabeza, ¿no? Y cuando están en el consultorio me dicen, es que yo ya traía algo narrado, pero ¿qué crees? Nada de eso te hablé. Te estoy hablando de cosas que ni siquiera me había imaginado. Que ni siquiera sabía que iba a tocar en terapia. Sí, y eso es bien bonito porque quiere decir que abrió una posibilidad donde no tienes que, porque hay muchos que dicen, casi me baño porque venía contigo, ¿no? No, o sea, qué lindo. Y le digo ternurita, pero pues yo aquí quiero autenticidad. Claro. Porque la autenticidad justamente es el poder de hacer cambios. Sí. Si tú vienes como por obligación, porque te obligas a ti mismo, ahí no va a funcionar. Claro. Funciona porque tú quieras, porque tú desees un cambio, no por lo que los demás dicen, sino Exacto. porque realmente tú quieres hacer, reconstruirte, hacer. Esto es como, yo les digo, me encanta a mí, de verdad me encanta esto de la colorimetría. Pero para ir a un salón de belleza, yo les digo, no me voy a ir a meter a cualquiera. No, porque si te queman el cabello, si te hace, fíjate, lo mismo es en terapia. Les pongo ese ejemplo. Cuando tú vas a terapia y sientes que no haces clic con el terapeuta, no es que sea malo, es que no logramos empatizar. Y esa es la clave importante para decir, no es acá, busco otro. Claro. ¿Sí? Y eso también nos da experiencia. Claro. Entonces, es como cuando yo entro ahí y quiero un corte. Cuando veo que le está cortando al otro, ¿no? Y digo, ¿así no se corta? Así no lo quiero. Así no lo quiero. Tengo todavía de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, no voy a querer el servicio. Porque eso también nos enseña a la palabrita mágica que es no. Hay muchas personas que no saben decir no. Y también es un introyecto. ¿Cómo me voy a ver bien mal si le digo que no? Ajá. Exacto. Y entonces, pues, me voy reeducando. Exacto. Y la terapia es para eso, para reeducar nuestro chip. Le digo, es como si tuviéramos un celular de hace muchos años y nos actualizamos, nos compramos y no queremos actualizarnos, ¿no? No le quiero dar a actualizar ahí porque se va a actualizar nuestro sistema y ya no voy a saber cómo mandar un mensaje. Bueno, pues así somos nosotros. Queremos cambios, pero no queremos ir a terapia. Exacto. Queremos cosas, ¿no? Les digo, ¿quieres un cambio de look? Y no quieres estar 5 horas en el salón de belleza. Exacto. Me decía mi estilista, ¿la belleza? Pues también le tienes que invertir tiempo, dinero y sacrificio. Sí, claro, porque además llegar a estos niveles, o sea, es estar ahí cuántas horas en el salón, ¿no? Y dices, bueno, hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no me gustan. ¿En qué cosas sí puedo invertir mi tiempo y en qué cosas no? Sí, no lo pienso invertir. Ajá.
Entonces, esto lo decimos muy fácil las que ya estamos en terapia, claro, pero aquellas personas que decidan a partir de este momento y de este incursionar en los cambios, pues sí, ahí es donde tenemos que aprender a ser flexibles, primero con nosotros, con la vida, con nuestros tiempos, porque los cambios de que se hacen, pero es mucha disposición. Sí, claro que sí. Doctora, pues el tiempo se nos ha ido y antes de finalizar nos gustaría que nos diera dónde lo podemos encontrar, pero mucho antes voy a leer una pequeña reseña de su formación profesional. La doctora Vanessa Santiago Pérez tiene doctorado honoris causa. Ajá. Desde el día 28 de junio del 2019, doctorado en pedagogía desde el 2014, maestría en programación neurolingüística e inteligencia emocional, certificado de competencia laboral en el estándar de competencia Conocer, licenciada en psicología, maestra también en terapia familiar y diplomado en transformación existencial, más mucho más. Tiene diplomados en suicidología, hipnoterapia, ¿sí? ¿Lo dije bien? Hipnoterapia, terapia cognitivo-conductual, tanatología existencial y así muchos más. Y todavía le sumamos, porque este es un estuche de moneda, nuestra invitada al día de hoy, conferencista. Así que si ustedes quieren también contratar su servicio, ya sea de una forma personal, grupal, o por qué no darnos una de sus conferencias con tanta experiencia, pues ahorita nos va a dar precisamente su comercial. ¿Dónde la encontramos, doctora? Muchísimas gracias. Para mí es un gusto siempre poder... primero soy docente, ya tengo 20 años también incursionado en esto, soy psicoterapeuta, también tengo 20 años dando terapia ya un ratito, estoy en Torres Médicas, piso 6, y también tengo un espacio acá en el centro, en la 15 Oriente, 1421, atrás del Senche. Aquí cerquitita. Bien cerquitita, ¿no? Entonces, luego les digo para que tengamos espacios de trabajo. ¿Sí? Y me pueden encontrar en Facebook como doctora Vanessa Santiago Pérez. Quedo a sus órdenes. Y bueno, pues constantemente estoy viajando también a otros estados. Claro. Y bueno, pues me encanta viajar y hacer cosas bien bonitas como el trekking, el senderismo. Claro. Y algunas otras cuestiones. Apenas estoy aprendiendo también música, estoy aprendiendo a tocar el violín, ¿no? Dentro de las metas, porque siempre he dicho que como seres humanos no se tiene que terminar, sino siempre estar en constante movimiento, porque al final las redes neuronales nos van también enseñando, ¿no? Que con el paso del tiempo, la cuestión de ser sabios no es mágico, es cuestión de entrenar al cerebro. Claro que sí. Gracias, doctora. Y también vamos a darle su comercial a Musa Cultura Visual. Musa se encuentra en la 2 Oriente 809. Estamos cerquita de aquí de... se me fue el nombre. Boulevard 5 de Mayo, perdón. En la zona Centro Cultural, aquí en el Centro Histórico de Puebla. En Musa, ustedes saben que en la parte de abajo está el área de cafetería, que todo está muy rico, muy accesible. En donde estamos aquí, su servidora y la invitada, es el área de teatro, donde vienen, dan conferencias, dan charlas. También pueden rentarlo, vengan a Musa si tienen algún proyecto que quieran explorar y explotar, adelante. Y en la parte de atrás tenemos la zona de cine, que precisamente es cultural. Van a encontrar puro cine cultural y vengan y pasen una tarde rica y amena aquí en Musa Cultura Visual. Más ahora que están las vacaciones, yo creo que hay que aprovechar esta época, ¿no? Sí. Y venir a tomarse un cafecito, un chocolatito con los bombones, ahí bien rico, y disfrutar las tardes. Sí. Y con una compañía tan rica como yo el día de hoy, pues qué más agradecida puedo estar. Pues antes de finalizar, doctora, ¿con qué nos invita a que nos demos cuenta? ¿Qué quiere que recapacitemos o nos invita? La educación es muy importante. Sin embargo, en los tiempos, ya estamos en el siglo XXI, nos invitan no solamente a quedarnos con lo que hemos aprendido, sino con aquellas habilidades que todavía tengo para desaprender. Fíjate, reajustar una vida no solamente implica traer lo aprendido, sino mirar desde mi corazón, desde mi mente, qué cosas no he podido plasmar que me gustarían, y esos son los retos. Todo el tiempo en la vida hay retos, y los retos sirven para reorganizar nuestra mente, nuestro corazón y, claro, nuestro entorno familiar y social.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, a cada uno de ustedes que se han conectado y sobre todo que van a estar viendo este video. Y nuevamente, espero que no sea la primera ni la última de estas entrevistas. Este es su espacio. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos ven. Besos, nos vemos para la próxima. Bye, bye. Hasta pronto.